Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo especial, vídeo en el que vamos a hablar de la película Dune, de esta reboot o como lo queramos llamar. Y bueno, quería dar mis impresiones sobre la película porque la vi en el cine y la verdad que me encantó, ¿no? Ya sabéis que en este canal en concreto no solemos hablar de cine europeo y demás, pues es un canal enfocado más hacia el cine asiático, a descubrir otras cosas. Pero, como dije, siempre que haya una película que tenga cierta repercusión social o con cierto calado, pues hablaríamos de ella, ¿no? La verdad que la vi el sábado, pensaba ir a verla el viernes, pero bueno, me esperé un poco y me fui a verla el sábado. Y bueno, si quieres que dé un titular acerca de la película, pues básicamente me parece sublime. Aunque quiero avisar que hay que tener cierta precaución porque al ser una película en dos partes, eh, digamos que no se puede tener un juicio certero, ¿no? Respecto a esta película. ¿Por qué? Porque como son dos partes, habría que ver cómo acaba esta segunda entrega para tener un balance general, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que Dune se convirtió en una película de culto de la mano de David Lynch, quien fue quien hizo una adaptación. Incluso hubo una propuesta, ¿no?, en la que supuestamente iban a salir ciertos personajes como Dalí, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, incluso Jodorowsky, ¿no? Alejandro Jodorowsky, el famoso tarotista y experto en ciencias ocultas, ¿no? Pero bueno, al final el reparto se quedó en Moss Boxidon, en Kyle MacLachlan, en Francesca Smith, en cantante Sting, por citar algunos. Y bueno, la película no quedó nada mal, sino que, como digo, se convirtió en una película de culto, ¿no? Eh, Esta película, bueno, en su primer intento de llevarla a la pantalla grande, de la novela homónima de Frank Herbert, estuvo dirigida por el chileno Alejandro Jodorowsky, quien trabajó en el proyecto durante más de 5 años. A lo largo de su concepción y proceso de rodaje, pues Jodorowsky intentó o invitó, mejor dicho, a participar a quienes mencionó que eran sus cinco samuráis, ¿no? Estos eran célebres artistas, el director y guionista y productor estadounidense Orson Welles, el pintor surrealista español Dalí, el ilustrador inglés Chris Voss, la banda inglesa Rob Pink Floyd y el escultor suizo H.R. Geiger, todos bajo la dirección artística de del dibujante francés, ¿no? Moebius, ¿no? Y tras retrasar el proyecto numerosas veces, la compañía productora se retiró dejando suspenso la adaptación fílmica de Dune, ¿no? Luego, en 1976, el productor italiano Dino De Laurentiis se hizo con los derechos y contrató a Ridley Scott como su director, quien quería dividir el proyecto en dos películas, ¿no? Luego después Scott dejaría la producción al considerar que iba a requerir un trabajo que no iba a poder asumir. Y a comienzos de la década de 1980, pues se reconocieron los derechos y se convenció a Universal Studios para llevar adelante la adaptación, ¿no? Y Rafaela de Laurentiis, que era la hija de Dino, escogió como nuevo director y guionista a David Lynch. Eh,
digamos que para Lynch era la tercera película que rodó y la primera en color, y no pudo ser lo que en principio tenía en mente esta idea hasta a la hora de rodarla, ya que la película, pues bueno, el metraje inicial de 8 horas fue reducido por el propio Lynch a 5 para una exhibición cinematográfica. Eh, digamos que Dino y su hija Rafaela pues le obligaron a hacer una reducción bastante más grande de la cinta, dejándola en 137 minutos, con las consecuencias que ello llevó cuando fue exhibida al público, ¿no? Digamos que tenía previsto una duración de casi 3 horas para que el público pudiera entender la trama, todo, o sea, ya que la novela tiene complejos elementos argumentales, y la cual al final se redujo a poco más de 2, ¿no? Por lo que la película no siguió al pie de la letra la famosa novela, y digamos que pese a sus varias carencias y sobrecargas, pues bueno, retrató con fidelidad el universo concebido por Herbert. Este inconveniente con Dino De Laurentiis provocó que Lynch acabara aborreciendo la película después de prometerse no volver a trabajar nunca más con grandes productoras, ¿no? Aún así, digamos que con un presupuesto de 40 millones de dólares, la película, pues bueno, recaudó casi lo mismo que se invirtió, ¿no? O sea, no fue una inversión perdida, pero tampoco tuvo grandes ganancias, ¿no? Y bueno, eso es lo que más o menos quería contar respecto a la película de 1984. Entonces, y bueno, matizo antes de que me lo digáis que Jodorowsky no es el mismo de las cartas, ¿no? O sea, ha sido un pequeño patinazo mío. Pero bueno, como digo, ya sabéis que todo esto es improvisado y demás. Así que, bueno, pues demos paso a lo que sabemos de la película actual, ¿no? Eh, bueno, esta película que cuenta con la dirección del director Denis Villeneuve, al que no conocía mucho, o a lo mejor he visto sus películas y no me he quedado, no me quedé mucho con ellas. Eh, creo que ha hecho un gran trabajo con esto, o sea, sinceramente, o sea, siendo honesto. Y bueno, como digo, yo creo que la única película que había llegado a conocer de él es esta secuela, ¿no? De Blade Runner, que es Blade Runner 2049. Película controversial porque volvemos a lo mismo que pasaría aquí en Dune, ¿no? Sé que va a haber un sector de puristas, ¿no? Que considere que en estos casos, sobre todo cuando son películas de culto, o sea, películas que a lo mejor no han trascendido en el momento de su estreno, pero que luego con el paso del tiempo se han vuelto películas míticas, o sea, películas imprescindibles para cualquier cineasta o amante del cine, ¿no? En cuestión, ¿no? Y bueno, como digo, yo sé que la gente que haya visto la película de 1984 quizá tenga ciertos recelos a ver esta película, o que no, o sea, recelos en el sentido de que vayan buscando las fallas, ¿no? Para digamos decir, pues la del 84 está mejor hecha, pese a que todos esos problemas que tuvo David Lynch. También hay que tener en cuenta que David Lynch se convirtió también en un director de culto por varias películas y sobre todo por esta serie maravillosa que es Twin Peaks. Entonces, como digo, ¿no? Digamos que la película ya de entrada pues tendría algunos digamos piedras en el camino, ¿no? Por parte del público, ¿no? Como digo, este director, el que no conocía,
pero que de todo el mundo y que toda la crítica de esta primera entrega de Dune, porque hay que decir que está dividida en dos, eh, ha recibido o ha acogido con muy buenas sensaciones. Yo creo que lo ha hecho muy bien, francamente bien. Y este universo, digamos el universo de Dune, está muy bien ejecutado. Luego pasaremos a lo que es la película en sí. Pero bueno, quería hablar un poquito del director, ¿no? Para que sepáis un poco quién es, ¿no? Y bueno, entre su filmografía ha hecho películas como Maelstrom del 2000, Polytechnic del 2009, Incendies de 2010. Luego hizo dos películas en 2013 que se llamaban Prisoners y Enemy. Enemy creo que sí me suena, que la he visto. Sicario en 2015, La Llegada en 2016, Blade Runner 2049 y por supuesto Dune, ¿no? Aparte de eso ha hecho cortometrajes como La Curse Destination Moon en 1990 o Rev o FWD, que es digamos los símbolos estos cuando teníamos las cintas de cassette, ¿no? Lo que es para adelante, para atrás. 1994, otro corto que se llamaba Cosmos, segmento Leternitium. En 2006 hizo 120 Seconds to Get Elected. En 2008 Net Floor. En 2011 Ratter Ear for Nudity. Y en 2013 hizo Etude empirique sur l'influence du son la persistent retain, que son, digamos, cortos que podéis ver, ¿no? Donde ha sido no solo director, sino director y guionista, ¿no? Y en Dune, pues encarna un nuevo rol, ¿no? Que es director, guionista, incluso productor de la película, ¿no? Bueno, a Villeneuve la habréis visto en la Comic Con de San Diego en 2017. Y como digo, es un director que se está, digamos, ¿no? Metiendo en rehacer bajo su visión, bajo su percepción, películas de culto, ¿no? Y como digo, ¿no? Villeneuve no solo está a cargo de la dirección, en este caso, también está a cargo de la producción. No solo él, sino con Mari Parent, Cale Bouter y Joey Caracciolo Jr. Aparte de los productores ejecutivos que son Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, King Herbert, Tanya Lapointe, John Spy, Richard P. Rubinstein, John Harrison, Herbert Wiggins, y con los consultores creativos que fueron Kevin J. Anderson y el diseño de producción de Patrice Vermette, ¿no? Esta película es guión total de Denis Villeneuve, con Eric Roth y John Splice. Y bueno, está basada, como digo, en esta novela de Frank Herbert, con la música de Hans Zimmer, que ya hablaremos, tocaremos ese tema aparte. Fotografía de Greg Fraser, maravillosa fotografía, por cierto. Montaje de Joel Walker, vestuario de Jacqueline Bates y Bob Morgan, con los efectos especiales de Paul Lambert y Gerd Nerfer, ¿no? Y los protagonistas, que son Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa y David Dastmalchian, ¿no?
La película, pues bueno, se hizo entre Estados Unidos, Hungría, Canadá y Reino Unido. Se estrenó el 3 de septiembre en Venecia y el 22 de octubre en Estados Unidos. Pertenece al género ciencia ficción, aventuras y fantasía, con una duración de aproximadamente 155 minutos, aunque es bastante más larga. Fueron si no recuerdo mal, 2 horas 40 la película. Bajo la productora Legendary Pictures, Villeneuve Films, Warner Bros. Pictures y la distribución corre a cargo de Warner Bros. Pictures, ¿no? El presupuesto fueron 165 millones y hasta ahora lo que lleva recaudado son 37,9 millones. Como digo, es una película que tiene básicamente, para que os hagáis una idea, la película, pues bueno, arranca con la historia de este personaje, ¿no? Que es Paul Atreides, ¿no? Que es el hijo de la casa de Atreides, ¿no? Y bueno, tiene todos estos elementos. Como digo, la fotografía es increíble a todos los niveles. Los efectos especiales no solo cumplen, sino que juegan un papel fundamental para la trama. La música que corre a cargo de Hans Zimmer, bueno, ¿qué se puede decir Hans Zimmer? Pero en este caso es muy envolvente para el desarrollo de la historia. Y no solo envolvente, sino que, como digo, también desarrolla un papel. Aquí en esta película se juntan varios elementos, ¿no? Se junta que la fotografía es buenísima, la ambientación es buenísima, la música es buenísima y entre las tres crean la atmósfera perfecta para disfrutar de esta película, ¿no? Es cierto que para mí, por ejemplo, la película, digamos que hacia la hora y 20, hora y 40, la película digamos que floja un poco, ¿no? Es como que la película empieza muy frenética, contándonos la historia, y hacia ese momento, hacia la hora y 40, pues digamos que llegué a perderle un poco la atención, ¿no? Y luego ya a partir de la hora y 40, digamos que volví a retomar el curso de lo que es la película, ¿no? Al final, en conjunto, para mí la película fue fantástica. Pero como digo, tengo mis reservas porque claro, hay que ver el conjunto final. Aquí estamos viendo una parte, que es la primera parte de esta historia, ¿no? Pero lo que es la primera parte en sí, me parece casi una obra maestra, ¿no? O sea, me atrevería a decir que es casi una obra maestra. Eh, ¿Qué podría decir más? No sé, es que como digo, aún recordando la película me siento anodadado, ¿no? Yo creo que la maravillosa dirección de fotografía de Greg Fraser y un diseño de producción apabullante, tanto en lo que respecta a vestuario como lo referente a sets y localizaciones, están a pleno servicio, ¿no? Del director, ¿no? Eh, y digamos que el cineasta en sí, pues ha mantenido el código, digamos, el ADN de sus películas, ¿no? Haciendo gala de un gusto exquisito por la composición y la cinética, por una habilidad innata para dar forma a los grandes planos generales. mm, Nos deja
nos deja con la boca abierta, ¿no? Moldeando pasajes de una belleza arrebatadora y no sé, nos deja, no, la película, como digo, nos deslumbra, ¿no? A mí me deslumbra, o sea, por ejemplo, yo cuando ves las naves, que emulan a las libélulas, que es una mezcla como entre helicóptero de combate, ¿no? Pero las aspas, digamos que se mueven como se moverían o sea, estos insectos, ¿no? Estas libélulas. O sea, me pareció maravilloso el planteamiento. O sea, luego lo que es el, la música, ¿no? El tono, digamos, por decirlo de una manera, el tono arábico que tiene la película, ¿no? Porque pese a ser una película del espacio y, y digamos, hablando de otro planeta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, complementándolo de alguna manera, ¿no? O sea, ese diseño de sonido eh, que Hans Zimmer lo envuelve y lo convierte en un broche de oro eh, cuando estaba en la sala, ¿no? O sea, lo que es el patio de butacas, yo creo que junto con Interestelar, pues podría ser una de sus mejores bandas sonoras, ¿no? Porque es incansable, es incesante y te suena como un mantra durante todo el desarrollo de la película. Es, como decía, ¿no? La sensación es hipnótica, ¿no? O sea, es la música, lo que es dentro de la sala de cine, te envolvía, o sea, de alguna manera te hacía sentirte parte de la película. Es a donde quiero llegar, ¿no? Y como digo, no sé, es una sensación diferente. O sea, esta película sencilla y sinceramente es diferente a todos los niveles, ¿no? No sé, es como una experiencia, es un trance visual, sonoro, gráfico, eh, es un conjunto, ¿no? Y la verdad que entusiasma, ¿no? Eh, las escenas de acción, digamos concretamente las de combate, por ejemplo, hay una escena en la que Jason Momoa, pues, digamos que hace un sacrificio, ¿no? Esto me recuerda mucho al señor de los anillos, ¿no? Aquella escena de la primera entrega, ¿no? De Boromir cuando se sacrifica, ¿no? Y empieza a luchar contra todos, ¿no? Hasta que cae, ¿no? Me recordó, fue, digamos de esa manera, fue igual de épico, ¿no? Momoa estuvo muy bien en el tramo que estuvo, ¿no? Como he dicho, he mencionado que hay algunos actores que todavía no han aparecido, supongo que aparecerán en esta segunda entrega, ¿no? Eh, y está muy bien, ¿sabes? Porque dejando de lado la ausencia de total de contenido explícito, es la violencia intrínseca que tiene la trama, la planificación y el montaje de estos fragmentos, ¿no? Que están faltos en algunos momentos, ¿no? De inspiración o que se antojarían un poco pobres, pero lucen lo suficientemente estimulantes, ¿no? Eh, ya que usa recursos como los desenfoques o recuadres, y cuando la cámara se sitúa en medio de la acción, pues digamos que se capturan esos momentos sin filtros y la verdad que, como digo, le dan ese toque y ese clima, ¿no? De epicidad que, que requiere, ¿no? La cinta. Yo creo que es, sinceramente, que es una película
destinada a polarizar radicalmente la opinión de los espectadores, ¿no? Por lo que decía antes, referente a que va a haber controversia, como pasó con Blade Runner, porque como digo, Villeneuve se está metiendo en hacer estas revisiones o estas visiones como director, ¿no? Eh, de estas películas de culto, ¿no? Ya pasó con Blade Runner 2049, ahora supongo que pasará con esta Dune. Habrá gente que le encantará, gente que la amará, gente que dirá que es mejor que la de 1984, habrá gente que dirá que no, que la de 1984, pese a todas esas carencias, es una película, digamos, inviolable en ese sentido. Y bueno, pues como digo, quiero destacar gente que o detalles de la película, ¿no? Así que sin más vamos a pasar un poco a la parte de spoiler. Para la gente que no la haya visto, aviso que de a partir de este minuto pues podéis dejar de verla, ¿no? Eh, me gusta, me ha gustado mucho el reparto en general. Yo a Timothy Chalamet no lo conocía como actor. Y la verdad que me ha resultado bastante interesante este chico, ¿no? En 2016 fue nominado al Oscar a mejor actor por la película Call Me Be Your Name, haciendo el papel de Helio. Ha participado también en varios cortometrajes. Va a hacer la película de Wonka, que está en preproducción para 2023. O sea, va a hacer de Willy Wonka, el famoso Willy Wonka, que ya sabéis que es el de Charlie y la fábrica de chocolate. Así que vamos a ver, porque también, como digo, este actor le está echando valor para meterse en papeles que otras personas, o sea, como fue Kyle MacLachlan y en este caso Johnny Depp, pues va a ser, no sé, un poco duro para él, ¿no? Porque tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, lo que he visto en Dune, como como lo podríamos llamar en inglés, me parece una gran actuación. Es verdad que al principio se ve ecléctico, ¿no? Pero yo creo que es lo que requiere el papel, ¿no? Yo creo que es lo que requiere esa visión de Villeneuve, ¿no? Alguien que durante toda la cinta parece bastante inexpresivo, bastante poco emocional. Incluso hay momentos que parece que no transmite, pero en realidad transmite porque lo que estamos viendo es lo que quiere el director, es lo que pide el director de él, ¿no? Entonces, en ese aspecto me pareció bastante bien. El papel de Rebecca Ferguson, que ya la habíamos visto en Misión Imposible, en Fallout, que es Ilsa Faust, que estuvo junto a Tom Cruise, Michelle Monaghan y Simon Pegg. Pues me parece un papel resultón. O sea, quiero decir, o sea, sin despreciar a la actriz, claro está, que me parece un papel que cumple, ¿no? Jugando ese rol de madre, que más que madre parece, no sé cómo decirlo, o sea, hay momentos en la película que parece que tiene sentimientos hacia quien es su hijo, pero hay momentos que parece que su hijo es como un instrumento, ¿no?
Lo digo porque luego cuando aparece en esta especie de orden, ¿no? En la que aparece esta señora mayor, que en un principio pensé que era Helen Mirren, o sea, porque digamos que la actriz de doblaje es la que pone normalmente la voz a Helen Mirren, digo, coño, digo, está Helen Mirren aquí. Pues digamos que cumple, ¿no? Cumple ese rol como madre, como concubina del duque Leto. Leto es el padre de Paul. Eh, y no sé, Oscar Isaac hace un papel también sumible, ¿no? Pues yo creo que todos los actores están muy bien, ¿no? Porque cada uno cumple el rol que se les ha dado, ¿no? Eh, Oscar Isaac para mí hace un buen papel y consigue darnos, por lo menos orientarnos, ¿no? Hacia la vida de Paul, ¿no? O sea, nos enseña cómo es, ¿no? Y lo duro que es, ¿no? Ser un gobernante, sobre todo un gobernante de una casa, ¿no? En esa escena, por ejemplo, en la que están padre e hijo hablando de su abuelo, ¿no? Eh, que recuerda mucho, ¿no? Me recordó a esas escenas épicas por ejemplo, el Rey León, ¿no? Cuando se habla del legado, del ser padre, o sea, ¿cómo diría? De ser gobernante por una parte, pero no por ello dejar de ser padre, ¿no? Y me pareció una escena tierna, ¿no? Una escena conmovedora, ¿no? En la que un padre y un hijo hablan del futuro, de lo que es gobernar la casa de Atreides, ¿no? Y me pareció, además, sobre todo con ese fondo, ¿no? O sea, con la tumba ahí cerca de un acantilado y bueno, donde padre e hijo tienen esa conversación maravillosa, ¿no? Que como digo, evoca eso, evoca tener cercanía, ¿no? Con los dos personajes. Y como digo, bueno, entonces como decía, ¿no? Es una cosa que me parece muy destacable, ¿no? Lo que hace este actor, porque y el papel que desempeña, ¿no? En el que nos muestra, como digo, la vida de un gobernante, ¿no? Que no desdeña en ningún momento sus labores como esposo o marido y sobre todo como padre. Eh, el papel de Momoa, por ejemplo, me parece muy loable. Es verdad que le vemos con barba al principio, ¿no? Y decimos que pinta Aquaman en Dune, ¿no? Luego ya, digamos que en un momento dado se quita esa barba, ¿no? Y le vemos en otro papel, ¿no? En el papel, digamos, de Duncan, ¿no? Que es eh, digamos, el maestro, ¿no? Que es, digamos, si fuera en la época medieval, pues diríamos que sería el caballero, ¿no? El caballero, el maestro de la espada, ¿no? De la casa de Atreides. Y que además tiene muy buena relación con Paul. Que digamos que Paul es como el espejo donde mirarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la verdad que hace un papel bastante bueno en el poco tiempo que está, porque realmente digamos que son apariciones, o sea, aparece, desaparece, luego vuelve a aparecer, luego vuelve a desaparecer. Y bueno, como digo, tiene esa escena épica en la que hace ese sacrificio, aunque digamos que en un momento dado, en esos flashbacks que tiene Paul, o en esas visiones del futuro o de lo que va a suceder, vemos
que anda con la gente de Arrakis, ¿no? O sea, por lo que sabemos que, aunque todo da a entender que digamos, fallece, sabemos que no por esas visiones, ¿no? Entonces, no sé de qué manera lo resolverán, pero bueno, lo veremos, ¿no? Luego tenemos a Josh Brolin, este tipo que hizo de Cable en Deadpool. Eh, que también es maestro de armas de la casa Atreides y también es mentor de Paul, que hace el papel de Gurney, ¿no? Gurney Halleck. En el poco tiempo también que está, creo que lo hace bastante bien. Luego Charlotte Rampling, que es Gaius Helen Mohian, que es una reverenda madre, ¿no? Es la que decía, ¿no? Con la que tiene esta conversación Paul, ¿no? Porque digamos que Paul esconde un secreto y esta reverenda madre, pues, quiere saberlo, ¿no? Aquí hay digamos, ese rollo, ahora enlazando con películas como Matrix Resurrección, ¿no? O Matrix. Aquí vemos el rollo otra vez, el papel del elegido, ¿no? Volvemos a tocarlo aquí, ¿no? Zendaya, que es que hace de Chani, que es una hija del pueblo de Fremen, los Fremen, que son la gente que habita Arrakis, pues no lo hace mal, tampoco vemos mucho, solo vemos unos flashbacks en lo que aparece más o menos ahí, visiones, ¿no? Tanto de amor como un momento dado que parece que la apuñala a Paul, ¿no? Y como digo, Batista, que es Glossy Ravan, que es el bruto sobrino del barón Harkonnen, ¿no? Pues hace su papel de bruto y, o sea, de bruto y obediente de cerebrado sobrino, ¿no? O sea, por eso digo, tampoco es que le hayamos visto mucho, ¿no? Yo creo que todo esto se desarrollará más en la segunda entrega y podremos ver mucho más, ver si hace un buen papel o un mal papel. De momento, los personajes que hemos visto, que son Paul, Lady Jessica, Duncan, Gaius y Leto, básicamente, creo que son los mejores de la película. O sea, a Batista no se le puede decir apenas nada, porque no ha hecho prácticamente nada, ¿no? Y luego tenemos a Javier Bardem, ¿no? Que hace también de Stilgar, pero como digo, tampoco es, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? La película se centra en los 5 primeros personajes que he mencionado, ¿no? Y que no lo hacen nada mal, ¿no? Y como digo, la película, pues bueno, nos cuenta la historia que ya sabemos de Polada Atreides, ¿no? Al que consideran como una especie de elegido, que tiene esas visiones, que tiene, bueno, digamos que los Harkonnen, eh, se les ordena por orden del emperador, se les ordena largarse de Arrakis y digamos que se le da estas tierras se les entrega estas tierras a la casa de Atreides. Entonces a Leto se le encarga llevar a cabo las extracciones de la especia. Y bueno, se ve jodido porque, claro, digamos que le han hecho un poco la cama, ¿no? Los otros antes de irse, ¿no? Digamos que los Harkonnen antes de irse, pues le dejan numerosas dificultades para que no desarrolle el desempeño que tiene que hacer.
Y como digo, me parece muy digno el papel que hace como padre de familia y sobre todo de llevar a su pueblo y no buscar conflictos y todo ese rollo, cosa que los Harkonnen por otro lado son más bélicos, no les importa nada, son conquistadores, colonos como se suele decir, ¿no? Y bueno, la película, como digo, tiene ese conflicto, ¿no? Que habíamos visto, por ejemplo, en Matrix, ¿no? De una persona de la que todos esperan algo y que esa persona en concreto de la que todo el mundo espera algo no lo tiene claro, ¿no? Y que digamos que con el desarrollo de ciertos acontecimientos, pues él acaba, digamos, armándose de valor y superando las dificultades, pues bueno, va poquito a poco entrando en el camino o en el papel que todo el mundo quería que él tuviera, ¿no? Por eso decía que es muy importante esa conversación entre padre e hijo, ¿no? Porque cuando le preguntan, no es que le pregunten, sí, ¿no? Sino, digamos que cuando Leto le dice, bueno, yo no quería este anillo, ¿no? De la familia, yo quería hacer otra cosa. Pero bueno, es lo que me tocó e intento llevarlo lo mejor posible, pero que no me olvido de que tú eres mi hijo y que pase lo que pase o decidas lo que decidas, vas a ser mi hijo siempre. Eh, pues es lo que hace, digamos, elogia a este padre de familia y, como digo, gobernante de esa casa de Atreides, ¿no? Como digo, todo es muy simbólico y tiene ese enfoque o ese arraigo hacia el mundo árabe, ¿no? Sobre todo por la música que como digo, Hans Zimmer nos muestra aquí, ¿no? Entonces, por eso decía que era todo muy arábico, todo muy del Dakar, las dunas, etcétera. También destacar los gusanos, ¿no? Lo bien hechos que están, como cuenta la historia, ¿no? Y también, bueno, como digo, destacar algún personaje también, ¿no? Como Liz Kines, ¿no? Que es la madre de Chani, la principal ecologista y pacificadora de Arrakis, ¿no? No digo, tiene escenas y momentos que son muy propios del mundo occidental, ¿no? Entonces, como digo, el respeto, las tradiciones, la música, la arena de ese desierto, o sea, la aridez, el tipo de vida que llevan. Por ejemplo, cuando hablan con el gobernante de Arrakis, ¿no? Cómo Leto mantiene el tipo, ¿no? Ante alguien que no es muy dado al protocolo, ¿no? Y tampoco, digamos que no quiere conversar, ¿no? De hecho, hay un momento dado, ¿no? También que, como digo, es spoiler, en el que, digamos, el líder de los Fremen no ve muchas diferencias, ¿no? Entre los Atreides y los Harkonnen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dice, al fin y al cabo venís aquí a rascar, ¿no? A sacar. Eh, Como digo, todo es en realidad para ser una cinta, como digo, quitándose parón con diálogos hacia la hora y 40. Quitándose parón, la película tiene un comienzo frenético, o sea, las escenas de acción están muy bien, aunque son un poco mejorables en algunas, no en todas. Es decir, por ejemplo, la de Momoa me parece perfecta. La de Calamet se le nota la poca experiencia en escenas de acción, en coreografía, o sea, se le ve un poco tosco.
Y bueno, Rebecca Ferguson ya la habíamos visto, como he dicho, en Misión Imposible, en Fallout, así que no tiene, al menos ya tiene ciertas nociones básicas, ¿no? Como digo, el casting me parece muy bueno, el elenco me parece muy bueno, la fotografía me parece sublime, deberíais de seguir a este Greg Fraser, porque la verdad, increíble. Luego el vestuario está muy bien. Creo que han combinado muy bien la esencia de esa película de 1984 con, con elementos, digamos, actuales, ¿no? Digamos que los trajes en la Dune, ¿no? Del 84 eran negros, ¿no? Oscuros. Que podía recordar, pues, no sé, por ejemplo, a Fantasmas de Marte, ¿no? Que también tiene una estética similar o parecida, salvando las distancias, ¿no? Pero en lo que respecta a lo que es la película en sí, me parecen más oportunos esos trajes grises, esos trajes con colores apagados, arenosos, y me gustaron bastante más, ¿no? Como digo, luego respecto a las naves, esa digamos, similitud con estos insectos, con las libélulas, me parece muy bien. Luego, por ejemplo, las formas, o sea, la diferencia, ¿no? Que hay entre los Harkonnen y, y los Atreides, ¿no? Porque si, las naves de los Harkonnen son como formas circulares, óvalos, y los Atreides son formas cúbicas, eh, trapezoides, por decirlo de alguna manera, ¿no? También me gustó. Eh, como digo, la película en conjunto me parece bastante buena, pero como decía, ¿no? Quiero ver el desarrollo total para tener una opinión bastante más acertada, ¿no? Bastante más certera o bastante más concisa de lo que quiero, o sea, de lo que quiero exponer, ¿no? Porque básicamente es eso. Como digo, estáis viendo que esto es una review bastante exhaustiva, ¿no? En la que estoy tocando, pues como digo, varias cosas que he visto de la película, pero como digo, no puedo evitar eh, eh, transmitiros esa sensación, ¿no? De asombro, ¿no? Me parece, como digo, rozaría la obra maestra si no fuera porque es una primera parte. Entonces hay que ver el conjunto final, ¿no? Para tener una valoración más aproximada, ¿no? Pero lo que he visto, en líneas generales, lo que he visto de esa primera parte me parece bastante espectacular. Eh, como digo, no solo a nivel visual, no solo a nivel fotográfico, no solo a nivel de producción, o sea, como digo, de técnicas de efectos especiales o de planos de cámara en general, me parece sublime, me parece grandioso y muy bien acompañado sobre todo por Hans Zimmer, que yo creo que, como decía antes, junto con Interstellar, podríamos estar hablando de una de sus mejores bandas sonoras. Y que de hecho ya tengo ganas de hacerme con... Bueno, la tengo ya, la tengo ya, se me olvidaba que ya la tengo. Ya la tengo, lo único que quiero la versión de Hans Zimmer, ¿no? O sea, ya me hice con ella antes de tiempo, pero como digo. Entonces, pues, en resumen general, como digo, es una película altamente recomendable. Que yo en su momento dije que tenía miedo, ¿no? Por lo que me pudiera encontrar, ¿no? Y que después de, digamos, de armarme de valor y verla, el resultado ha sido más satisfactorio de lo que yo me esperaba, ¿no? Es una película que sorprende por lo apabullante de lo visual, por lo apabullante del apartado sonoro, por lo apabullante del apartado fotográfico,
por la confección o la reconcepción de esa historia. Y qué bueno que a mí me deja bastante sorprendido y que creo que me parece que se merece, sobre todo que se merece tener ese, creo que se merece más que nada pues el beneplácito de que la gente la vea, la disfrute, sin entrar si es mejor o es peor que esta visión que la visión o la aportación que hizo David Lynch en su momento, ¿no? Yo creo que todo lo que se muestra ahí está muy bien visto, está muy bien ejecutado, me parece una soberana maravilla. Y que todo está muy, muy, muy bien hecho, de principio a fin. O sea, de principio a fin, aunque tuviera ese tramo en el que, ese pequeño periodo en que me desconcentré, pero en líneas generales, pues me resulta una película que es digna de ver, ultra recomendada. Sé que, y conozco gente de este canal que ya le tenía ganas, o sea que os puedo decir, podéis ir sin miedo, vais a disfrutar mucho. Y la verdad que habrá que seguirle los pasos a este Villeneuve, a este Denis Villeneuve, porque la verdad que me ha sorprendido. Es cierto que había visto Blade Runner 2049 y digamos que a nivel narrativo no me gustó, a nivel visual sí, sí. Y por eso en eso sí que lo reconozco, que a nivel visual estaba a la altura. Lo que pasa que la historia no me pareció lo suficientemente consistente, pero haciéndonos a la verdad también, hay que decir que Blade Runner tampoco tenía un guión muy, muy consistente, la original, porque al final no nos expandía el mundo, no, realmente se centraba en Deckard, ¿no? Que era el Deckard y la vida de Deckard, ¿no? Más que nada, ¿no? Luego sí, vale, estaban los replicantes, entre los que ellos destacaba eh, el replicante que interpretaba Hauer, ¿no? Eh, Rutger Hauer, que digamos que era y sobre todo esa conversación que tienen al final, ¿no? Pero en realidad, como digo, eh, tampoco es que hubiera muchos elementos de los cuales exprimir, ¿no? Entonces, por eso digo que no es una película que me gustara al punto de decir esto es una obra maestra, pero sí puedo decir que es una película buena, para mí es una película buena y que quizá haya sido controvertida por eso y bastante machacada en ese sentido, porque como digo, como va a pasar y me temo que va a pasar con esta Dune, creo que va a ser otra película controversial en la que habrá gente que la amará, como tanta gente habrá que la odiará, ¿no? Pero no por ello quita que sea una película digna de ver, ¿no? Y bueno, yo creo que es bastante contenido el que os estoy ofreciendo en este momento, y que, como digo, no me gusta dar spoiler, no me gusta, aunque los he dado, pero quiero decir, no me gusta destreparos la película, quiero que la veáis, quiero que la disfrutéis, quiero que saquéis vuestras propias conclusiones, y debajo en la caja de comentarios, si queréis, pues podéis darme vuestras opiniones o me podéis rebatir o como queráis, pero creo que básicamente para mí esta película pues es ultra recomendada, digna de ver. Y bueno, creo que os ha aportado un poquito
como digo, de conocimiento, ¿no? Dando los detalles, eh, comparándola, salvando las distancias con la película de 1984, ¿no? Hablando de lo que Lynch quiso hacer y no le dejaron, ¿no? Incluso lo que intentó Jodorowsky tampoco le dejaron hacer. Y bueno, como digo, y hablando más o menos por encima, con algún spoiler incluido, de lo que yo quería hablar de esta película. En líneas generales me parece la película bastante buena, a la altura de rozar la excelencia, ¿no? Luego veremos qué pasa en esta segunda parte y ahí ya sí que me explayaré con spoiler y demás. Y contaré, pues bueno, y qué me ha resultado. Desde luego la primera parte me ha encantado. Me ha encantado, como digo, quizás fuera que, no sé, ya eh, por la ausencia de escenas de acción o alguna historia muy desconcentrada del metraje, pero como digo, luego saben muy bien reengancharte, sobre todo en el tramo final. Y la verdad que me encantó lo que es la batalla, lo que es todo. Tiene cierta epicidad, eh, pero como digo, no nos deja eh, ese sabor de bueno, de que falta más, ¿no? De que falta más y que lo bueno está por llegar, ¿no? Y bueno, gente, pues hasta aquí mi review. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de ella. Y como digo, es una review especial, quizás un poco atropellada, ¿no? Pero porque digamos que lo estoy haciendo en un pequeño descanso, ¿no? Del trabajo, ¿no? Y bueno, bueno, justo acabando ya para la hora de comer. Y creo que bueno, que es algo que me apetecía hacer, me apetecía hablar de ello y quería dar, bueno, mi visión o mi aporte dentro de lo que es este mundo del cine. Así que nada más, os espero en un próximo vídeo, ya veremos qué temas tocamos y bueno, os emplazo a que nos veamos en un nuevo vídeo. Hasta pronto.